¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy empezaremos, así como empezamos el libro de Génesis, hoy empezaremos el Evangelio de Lucas, versículo a versículo. ¿Por qué la predicación de los libros? Porque eso fue lo que Dios nos dejó. Y de eso se trata la Biblia, de versículo a versículo, de la Escritura, de mostrar lo que Dios habló. De eso se trata todo, por medio de la Escritura. Y bien, empezaremos hoy el Evangelio de Lucas, es decir, el Evangelio de Dios a todas las naciones. El mundo entero debe de conocer el mensaje de la salvación del Señor Jesucristo. Hay una cosa muy básica y muy esencial en cuanto a la salvación, que sin Jesucristo, tú y yo estaríamos perdidos. Eso es esencial. ¿De qué se trata la salvación? Principalmente de entender esa principal cosa, que sin Él, tú y yo estaríamos perdidos. Hoy hablaremos de cómo Lucas fue el testigo, de cómo los testigos de nuestra era demuestran que el evangelista Lucas es completamente fiel y digno a lo que la palabra de Dios ha hablado. Cómo el testimonio de la iglesia misma demuestra que fue Lucas el que escribió este evangelio. Cómo Lucas y Cristo también están unidos o sencillamente tienen una unión práctica en la cual nos demuestran la comunión y estudio que tenían tanto el uno como el otro. ¿A quién va dirigido? Cómo él fue un buen investigador, cómo fue el doctor de amor, que así se le llama, y cómo hay un recordatorio muy importante para ti en esta tarde. Bueno, los testigos de que Lucas escribió este evangelio son dos pastores de la primera era de la iglesia, que son Jerónimo y Eusebio, y el testimonio de la iglesia de los primeros años. De eso se trata. San Ireneo dice lo siguiente: Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas es un seguidor de Pablo y asiente en un libro el evangelio que es predicado por su maestro. Nadie pudo hacer una obra tan buena. Y también tomas en cuenta que el consenso de los eruditos liberales y conservadores de Lucas es como un historiador exacto en sus datos. Es un bastante bueno historiador Lucas en cuanto a sus datos. Y lo que prueban es que es un erudito, un elocuente y que es un hombre de completa educación. ¿En qué tienen en común Lucas y el Señor Jesucristo? Lucas escribió después de haber investigado cuidadosamente la vida de Jesucristo desde el cielo. Es decir, Lucas agarró, y digo desde el cielo porque Lucas agarró e hizo lo que muy pocos historiadores tienen el detalle y el cuidado de hacer, que fue lo siguiente: escribir claramente y no descansar hasta encontrar precisamente la información que él debía de tener. ¿Por qué tenía que ser tan precisa esta información? Porque esta información sería compartida al mundo entero. Y esa información tiene que ser perfectamente estructurada para que tú y yo conociéramos claramente la verdad. De lo contrario, no hubiera sido un buen investigador. Es un gran investigador, ya que especificó la verdad no solamente para que los judíos la supieran, sino para que tú y yo la supiéramos y la confirmáramos. Y fuera una información y una investigación perfectamente bien diseñada. Su propósito fue dar un resumen exacto y autorizado del nacimiento, vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Claramente probarle al mundo entero: Jesús es Dios, pero también Jesús fue completamente hombre. Completamente hombre, completamente Dios. No mediamente hombre y mucho Dios. No completamente Dios y poco hombre. Completamente hombre, completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. A quien le va dirigida esta carta es a un oficial romano llamado Teófilo. Por ello se especifica el excelentísimo Teófilo, como se comunicaban con los romanos. Teófilo era una persona que necesitaba que su fe creciera aún más, que fuera aún más fortalecida, porque era apenas iniciado en la fe, apenas había empezado su caminar como cristiano y necesitaba conocer más de la palabra, y por lo tanto necesitaba que alguien
le confirmara y le fuera enseñando todavía más la palabra. En este caso fue el doctor Lucas. Fue un principiante en la fe cristiana. Y Lucas registró que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y todo lo recuerda y lo rectifica, lo hizo a través del Espíritu Santo. Siendo un científico, siendo un doctor, deja muy en claro que el Espíritu Santo estaba presente en la obra de Dios. Y deja muy en claro sus milagros, deja muy en claro todo lo que hace. Bien, entonces la salvación a las naciones. Lucas del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que después, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los judíos ya hablaron, los judíos ya se comunicaron, los judíos ya dijeron lo que tenían que decir acerca de la palabra, hablaron entre ellos, pero Lucas dice, ahora yo me dispongo a llevar el mensaje a todo el mundo. Versículo del 1 al 2, Lucas recibe la palabra. Versículo del 2 al 4, él transmite la palabra. Como ya lo hemos dicho, era un excelente investigador, que todo el mundo conociera claramente la vida de Jesús. Él dice, los apóstoles ya hicieron un buen trabajo en cuanto al evangelio, ahora yo me centraré en que en mi evangelio sea entendible para el mundo. Jesús, siendo hombre, fue completamente Dios. Y Lucas hace una muy fuerte investigación, entrevistando a personas, incluyendo a los apóstoles, tal vez a María, tal vez a su madre, que fueron testigos de sus hechos. Y el mejor contado por el griego, que era un idioma común. Lucas es lo que hoy en día sería un excelente documentarista. Y él hace una muy fuerte investigación, así pues entrevistando a todos los cercanos a Jesucristo. Se considera a sí mismo un ministro, y quiere decir un sirviente de la palabra de Dios. ¿Por qué hace énfasis en esta palabra? Un reconocido comentarista, Jonathan Edwards, dice, el ministro no es dueño de la palabra, solo transmite la palabra. ¿Sí? Así que un ministro es eso, un sirviente de la palabra de Dios. Un subordinado. No es alguien que tiene autoridad, solamente soy un sirviente que lleva la palabra. Lo que se entendería como un heraldo o un mensajero. Antiguamente los reyes mandaban a sus heraldos, a sus mensajeros a compartir a todo el mundo. Por ejemplo, Roma fue vencida, Egipto fue destruido y ellos eran los encargados de hacer los grandes anuncios y demostrar cómo el rey era el que había ganado. En este caso, él se compone así y se llama un ministro de la palabra, pero como lo volvemos a decir, este ministro o el ministro cristiano no es dueño de la palabra, solo transmite la palabra. Así que eso es lo que tenemos que decir claramente, lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos forzar, yo no puedo inventar textos, no puedo sacar lo que aquí está claramente para yo fortalecer mi idea, porque no se trata de que yo invente mi idea o de que yo invente mi tema, se trata de que la palabra misma te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y decir, es que aquí dice paz, cuando realmente aquí no habla de paz. Yo no puedo decir, no, es que aquí Dios te está diciendo que tú me ofrendes y yo te voy a y Él te va a dar dinero, cuando la palabra no dice eso. O cuando yo invento las cosas para mi propio beneficio, o tal vez no para mi beneficio, pero si no lo estoy haciendo bien, entonces no tengo nada que hacer. Entonces tengo que investigar lo que claramente dice la palabra y eso, llevarlo. Ese es mi trabajo. Eso es lo que debe de hacer. Eso es lo que Dios nos mandó a todos aquellos que enseñamos y que compartimos su palabra. Nada más. Pero la gente hoy en día está de moda inventar los textos, está de moda inventar la palabra, está de moda inventar que aquí dice paz cuando aquí nunca habla de paz. Bueno, cuando, o sea, hablando de textos que sacan de su contexto, que dicen, es que aquí dice paz y aquí no habla de paz, habla de otra cosa. Claro que habla de paz la Biblia, por supuesto, pero no es donde a veces uno inventa. No, y es que aquí habla de dinero y que tú tienes que quedarte cierto. Y es que aquí habla de esto y tampoco habla de eso. Entonces no se trata de agarrar la Biblia para que invente o respalde lo que yo pienso. Porque les vuelvo a repetir, esa es la moda hoy en día. Yo tengo una idea, voy a usar esto para que esto me diga lo que yo tengo que decir. Y no es así. La Biblia, los colaboradores de Pablo en Colosenses.
Era un doctor amoroso ya que hizo este evangelio para ayudar a un nuevo creyente. O sea, ¿se imaginan? Él hizo este evangelio con la misión o con el objetivo de que este hombre apenas nacido en la fe, apenas siendo cristiano, fortaleciera aún más su fe, de enseñarle, de tomarse el tiempo. Te voy a decir, te voy a enseñar ya lo que ya sabes ahora, yo te lo voy a rectificar, te lo voy a recordar con más fuerza. Voy a hacer énfasis en que tú lo tengas bien presente, Teófilo. Voy a recordártelo, voy a hacerlo todavía más fuerte en ti. Me voy a dedicar a eso. Ese era su objetivo, ese era. ¿Sí? Él no buscaba que miles de personas llenaran sus estadios, él no buscaba que cientos de personas, es que yo no predico si no vienen miles. Decía Jesús, un día acosó Jesús a los líderes religiosos que aman las salutaciones, que aman los lugares llenos. Dicen, no, yo no voy si no está lleno ahí, yo no voy si no está repleto de gente, yo no predico si no hay miles ahí escuchándome. No, él no hizo eso, porque eso la palabra jamás lo manda, sino que él agarró y él tomó el puro hecho de agarrar y de decir, voy a enseñarle a una persona, voy a tomarme el tiempo de enseñarle a él. Siendo un doctor, él decide enseñarle a él. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, 8 años estuvo preso para, por medio de ese encarcelamiento, una persona pudiera conocer el evangelio. Yo creo que a mucha gente, si nos hubieran dicho, te van a meter preso 8 años para que le prediques a una sola persona, creo que lo dudamos, ¿no? Porque decimos, no, pues cómo, o sea, si yo lo que quiero es predicarle en las grandes conferencias y que me vengan miles. Realmente ese era un hombre que amaba la predicación verdaderamente, estaba dispuesto a lo que sea por predicar la palabra de Dios. Lo mismo era Lucas, grandes predicadores, en verdad, que daban hasta su vida por predicar la palabra de Dios y que daban todo por predicar la palabra de Dios. Lucas, aunque convivió mucho con Pablo y es parte de los evangelios, jamás se llama apóstol. ¿Por qué no se llama apóstol Lucas? A pesar de que convivió con Pablo y de que su escrito es parte de los evangelios principales de la Biblia. ¿Por qué no se llama apóstol? Porque los apóstoles ya no existen. Los apóstoles, apostoli en griego, eran mensajeros como si el mismo Cristo hablara. Y fueron colocados, escúchalo bien, una vez y para siempre, como fundamento de la iglesia cristiana. Y los que en nuestro tiempo, en este tiempo, si en esta era se llaman apóstoles, solo demuestran que no lo son, por su falta de humildad. Porque te lo vuelvo a repetir, fueron personas, o como dice la escritura, se colocaron una vez y para siempre porque fueron el fundamento de la iglesia. Pero los apóstoles ya no existen, solamente fueron 12. Apocalipsis es muy claro en que en la ciudad en la que Jesucristo establezca cuando Él regresa a la tierra, van a haber 12 puertas, y en esas 12 puertas van a estar los nombres de los 12 apóstoles. 12 apóstoles, los únicos que existieron. Y ahí no está ningún otro nombre, nada de los que se han llamado apóstoles hoy en día, jamás van a estar porque ese ministerio ya no existe, se terminó. Y el mismo Lucas, siendo quien fue, jamás se autodenominó apóstol. Y los que hoy en día se autodenominan apóstoles no tienen nada de humildad. Y te lo vuelvo a repetir, los apóstoles ya no existen. Dicen, ¿hay apóstoles? Claro que sí, los 12 que están aquí. Los demás están de más. De la misma manera, Pablo estuvo 8 años sufriendo por predicar a todo el mundo. Y asimismo, con ese gran amor que tuvo como médico, el doctor Lucas, también en nuestro tiempo hubo un hombre que también médico, tuvo ese peso por las almas, que fue mi héroe, de quien espero un día poder hablar más extensamente, el doctor y predicador Martin Lloyd-Jones. Él fue el más grande expositor del siglo pasado, y antes de dedicarse de lleno a la predicación era un médico, pero un día dice que él sintió el dolor de que, bueno, yo los curo, porque era doctor cirujano al servicio del rey Jorge, y cuando él decía, cuando los opero, salvo sus vidas, y luego los envío a un mundo de pecado a que sigan pecando. ¿Cuál es el caso? Bueno, ahí él está especificando, no que todos los médicos tienen que dejar su trabajo e irse a predicar. Él estaba diciendo, ese es mi llamado como predicador. Pero fue un doctor igual, que también también sintió ese llamado y ese peso por predicar la palabra de Dios.
Este hombre, Lucas, se concentra en darle un enfoque total al Evangelio, porque les hace una aclaración. Miren, yo no te traigo un nuevo rito, no te traigo un nuevo dogma, no te traigo un nuevo mandamiento, no te traigo algo que se me haya ocurrido, te traigo simplemente el único Evangelio. Un comentarista nos dice, él no trae opiniones, interpretaciones, solamente trae claramente la Escritura. No trae nuevos apóstoles, porque te lo vuelvo a repetir, y esos ya no existen. Los que existieron fueron 12, los demás están de más. No trae nuevas religiones, no trae inventos, porque hoy en día también está de moda inventar. Él simplemente dice, yo traigo el Evangelio. En Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el Evangelio eterno. No hay el Evangelio de la gracia, no hay el Evangelio del reino, hay un solo Evangelio. Y ese solo Evangelio es el que Lucas busca enseñar. Por eso es que este escrito es de los mejores, ya que es un resumen exacto y autorizado del nacimiento y de la vida de Jesús. Muestra con detalle la fe, el arrepentimiento, la misericordia y al compasivo Hijo de Dios, al hombre que vino al mundo, nació de una virgen, creció Dios, para terminar dando su vida, resucitar al tercer día y decir que Él es tu Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre que vino a esta tierra se hizo un bebé, nació como un hombre, nació como un bebé, creció, vivió santamente y creció y finalmente, después de haber entregado su vida en la cruz, resucitó. Todo esto simplemente para demostrar que Él es tu único y verdadero Salvador. Así que Lucas por eso se preocupa por todos los pecadores, sean judíos o gentiles, y da un decidido énfasis a la oración, al canto y a la alegría. Lucas es un gran viajero porque sus escritos y sus enseñanzas nos llevan a entender que él era un candidato perfecto para compartir el Evangelio a todo el mundo, porque sencillamente su vida era completamente dedicada a viajar y por lo tanto muy buena opción para predicar el Evangelio por sus diversos viajes. Y lo que nos enseña Lucas claramente es que tú tengas un corazón que anhele, como los demás, que vengas a Jesús, a los pies de Jesús, que no te fijes en los inventos religiosos, no te fijes en esas cosas, sino que sepas que Él, el evangelista Lucas, simplemente nos deja muy en claro, Él vino, nació, vivió, murió y se levantó para salvarte. Él deja muy en claro, Él vino a salvarte. A todos. No solamente a los judíos, no solamente a los griegos, a todo mundo, a todo el que cree. Lo vino a salvar. Como un día lo expresó John Newton, perdido estaba yo y Él me salvó. Y ahora mi corazón arde por Cristo. Dice Romanos 1:5, en Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dios nos dio su poder para predicar el verdadero y el verdadero evangelio eterno a todo el mundo. Pero Dios también deja muy en claro algo muy importante. La promesa del Génesis. Dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por Jesucristo, solo aquel que en Él crea, verdaderamente, será salvo hasta el final. La fe en Jesucristo siempre ha sido por fe. Antes era en fe de que un día vendría, y ahora es en fe de que ya ha venido, pero siempre ha sido la salvación por la pura fe. Ahora, la nación de Israel sería quien llevaría a cabo el dar a conocer al mundo, pero Israel no tiene nada de especial para Dios, y lo rectifica y lo vuelve no tiene nada de especial en el sentido de que no es mejor, no es mayor, no es algo que tenga más espectacularidad, no, simplemente era la nación que Dios iba a utilizar para que por medio de ello llegara el evangelio a todas las naciones. Dios se los explica en Deuteronomio 7, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Dios,
y los ha escogido porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová los amó. Entonces te lo vuelvo a rectificar, no quiere decir que Israel, la nación de Israel, tenga un lugar especial, o que sean pues sí, que ocupen algo especial, sino que simplemente son una nación que ocupan un lugar o que están para demostrar en cada instante la gloria de Dios. A raíz de diversos años, de diversos momentos, de diversas cosas han pasado sobre la nación de Israel para quererlos borrar de la tierra, y no los han querido borrar y no los han podido borrar de la tierra. Grandes naciones como Rusia, como España en la época medieval, como Roma, los han querido exterminar y nunca lo han podido hacer, pero de lo vuelvo, no es porque Israel ocupe un lugar especial o un lugar privilegiado más que los demás, no. Simplemente Dios los escogió para que por medio de ellos dieran a conocer el Evangelio de Dios a todo el mundo y el nacimiento de Jesucristo. Así como en el mundo entero ha caído un mundo de pecado. Y el Dios eterno les recuerda, el único rey de Israel y de la tierra entera, soy yo, es Él. Así que, el momento de David, de eso se trata la promesa de los patriarcas de Génesis hasta el fin, hasta siempre. Y una mujer en primera de Samuel dice, tu misericordia es para con todos los que te temen. Para con los griegos, no es que el que se hinca sí te alcanzará misericordia, no es que el que se revuelca se alcanzará. Yo debemos de saber, había llegado el Salvador. Así es, había llegado el Salvador. Dios anhelaba que tú supieras que Él quiere esa eternidad. Dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Pero el día de tu salvación es hoy. No es mañana, no es después. El profeta Amós dice, prepárate para encontrarte con tu Señor. Como esos ladrones, claramente uno le dijo, acuérdate de mí, creyó. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue, porque así lo dice David. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante, por haber creído. Hechos 2 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Y llegando a la conclusión de esto, es saber que todo aquel que en verdad crea que Jesús es el único Salvador, será salvo. Debes saber algo muy importante. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por favor, toma en cuenta las palabras de la Biblia. Toma en cuenta lo que este escritor Lucas dijo claramente, de que tu único Salvador, el Salvador de todo el mundo, es Jesucristo. Aquel que vino, nació de una virgen, se hizo un bebé, Dios Todopoderoso, se hizo un bebé, nació, vivió de una virgen, nació de una virgen, trabajó 30 años con la madera, con el material con el que un día Él sería crucificado, y caminó como la persona más santa y perfecta, y en cada instante de su vida demostró que Él era Dios. Y entregó su vida en cada instante para demostrar que Él era el Rey y el Dios del universo. Pero específicamente Lucas te dice, y sobre todo, siendo Rey y siendo Señor de todas las cosas, y siendo completamente hombre, es tu único Salvador. El único y verdadero Salvador de toda la tierra. Lo esclarece Lucas. Así que por favor, huye de esta generación maligna y cree en tu único y verdadero Salvador. Porque todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. Todo el que creyese que Dios Todopoderoso se levantó al tercer día, que fue torturado, crucificado y que se levantó, será salvo.
porque eso es lo que esclarece Lucas. Aquel que vivió, que entregó su vida, que nació como un bebé, entre los animales en un pesebre, y que siendo Dios Todopoderoso, vino a esta tierra y que vivió entre nosotros, que vivió como un bebé, que nació como un bebé de una virgen, y que se entregó por todos nosotros, abriendo los brazos y diciéndonos los amo, y recordándonos en cada instante, yo soy el único Salvador, porque Jesucristo es tu único Salvador. Dios te bendiga. Hemos empezado el Evangelio de Lucas y con la gracia de Dios continuaremos. Les pido que sigan orando y que la palabra de Dios haya tomado un verdadero y gran efecto en ti. Que Dios te bendiga.